El riesgo evoluciona. El fraude innova. Y la seguridad no puede quedarse atrás. Esto es Mundo Financiero Seguro, tu podcast sobre ciberseguridad, fraude, AML, fintech y gestión de riesgos. Cada episodio, ideas claras, tendencias reales y herramientas clave para proteger el ecosistema financiero. Únete y transforma los desafíos en oportunidades. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de PlusT. Soy Juan José Ríos y en este episodio vamos a recorrer 6 preguntas clave. No para hablar de herramientas, sino para entender qué está cambiando, qué estamos subestimando y cómo se ve la resiliencia antifraude en la práctica. Para esta conversación me acompañan 2 voces con amplia experiencia en la industria. Desde España, Julio San José, director del Digital Transformation and Cybersecurity en Álvarez y Marsal. Y desde Colombia, Marta Leuro, vicepresidenta de Customer Success and Consulting en PlusT. Ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias a PlusTI y un placer estar de nuevo con ustedes en este podcast. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias también a Julio por participar con nosotros. Es una voz influyente a nivel de Europa y de Latinoamérica. Juan José, también es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ambos. Bueno, si les parece, entremos en contexto. Cuando se habla de fraude, muchas organizaciones siguen pensando en los mismos ataques de siempre. Sin embargo, hay señales claras que el problema se está moviendo hacia otro lugar, impulsado por nuevas formas de engaño y automatización. Y es aquí donde surge la primera pregunta, Marta. ¿Qué tipologías hoy, y hay que mencionarlo, subestimadas, tendrán impacto sistemático en este 2026 por el uso de la inteligencia artificial, la IA, generativa y automatización criminal? Gracias, Juan José. Realmente yo creo que no es que vayamos a tener más fraude en el 2026, sino que el fraude va a estar más organizado, va a ser mucho más creíble, se va a dar de manera mucho más ágil, mucho más rápida. Y por esa razón es que estamos hablando de tipologías subestimadas. No es que vayamos a tener más tipologías de fraude, es que las que ya conocemos, es que las que ya están, van a ser mucho más creíbles. Realmente venimos de tener fraude por una falla técnica, porque no hubo un onboarding o porque no había un proceso previo, pero realmente hoy creo yo que las tipologías de fraude van a ser más porque se atentó o se defraudó la confianza de las personas. Y dicho esto, creería que la primera tipología subestimada es la suplantación. Realmente hoy la suplantación de identidades ya es una suplantación hiperrealista. Ya hoy hablamos de correos que no están mal escritos, sino perfectos, o hablamos de llamadas sospechosas en las cuales realmente la voz que escuchamos del otro lado es exactamente a la del asesor de nuestra entidad financiera, o a la de nuestro jefe, o inclusive a la de algún familiar, alguna persona cercana. Pero adicional a que la voz es idéntica, el contexto que tiene me hace claramente, como usuario del sector financiero, del ecosistema financiero, creer que el que está del otro lado realmente es quien dice ser. Entonces yo creería que aquí la primera es una suplantación hiperrealista. La segunda, podríamos hablar un poco también de, nosotros lo llamábamos identidad sintética. Hoy realmente es una identidad bien hecha, donde no solamente, yo creo que podemos decir que es precisa. No es solamente que inventó una identidad, sino que usó documentos digitales, ya no falsificados, sino creados reales, que pasan absolutamente todo tipo de control, atacantes que ajustan los documentos, que les hacen muchísimas pruebas para poder efectuar el fraude, engañar. Y la tercera, realmente yo creo que es que ya no es el delincuente buscando a ver a quién cae, sino son redes organizadas de engaño que crean una cadena realmente de estafa. Ya no son personas, como lo decía, aisladas, sino son estructuras que captan sus víctimas, manipulan y hacen los movimientos de dinero de principio a fin.
es como un poco la idea central sobre lo que nosotros estamos conociendo como las tipologías de fraude subestimadas. No son nuevas tipologías, son mejoradas, donde definitivamente va a aparecer el engaño como la decisión normal que toma un cliente antes de efectuar una transacción. Por lo tanto, Marta, esto que mencionas cambia completamente el punto de entrada del riesgo, ya que no hablamos solo de vulnerabilidades técnicas, sino vulnerabilidades humanas y organizacionales. Ahora bien, si el fraude ya no es puntual, sino continuo, la siguiente pregunta lógica es inevitable. ¿Por qué algunas organizaciones resisten mejor que otras? Julio. La verdad es que la diferencia está en tres cosas. La primera, la anticipación. Una organización resiliente no espera a ser atacada. Consume inteligencia de fraude de la industria, monitorea tipologías, ajusta controles y todo ello antes de que el problema escale. Cuando una estafa o fraude aparece nuevo en la escena, ellos están empezando a prepararse o preparándose ya. Segundo, una decisión rápida con contexto. Tienen controles en capas que combinan señales técnicas, comportamiento, patrones y sabe cuándo bloquear, cuándo hacer un challenge y cuándo dejar pasar. No paraliza a un cliente legítimo, que es el ideal de todos, ni deja pasar al fraudster, porque tiene unos umbrales de decisión claros y, como todos sabemos, estos umbrales de decisión son muy complicados de conseguir. Por último y por tercero, pero no menos importante, un aprendizaje inmediato. En cuanto ocurre un fraude, una organización resiliente reacciona. Algunas están reaccionando en minutos, actualiza controles y mensajes y coordina entre las áreas. Onboarding, transaccional, customer services, compliance, todos hablan entre sí. Han abolido los silos de fraude. El fraude ya no se puede esconder dentro de los silos internos. El gran problema o el punto incómodo de las grandes transformaciones internas es que se quedan en compra de tecnología. Quedan muy bonitas en los reportes, pero el fraude sigue igual, siendo solo problema del departamento de fraude. En síntesis, una organización reactiva se entera tarde, improvisa y repite los problemas. La resiliente o resiliencia anticipa, decide, aprende y se recupera antes del fraude. Recordemos que la palabra resiliente o resiliencia tiene dos enfoques, una capacidad ingenieril y una capacidad humana, que es cómo los seres humanos nos recomponemos y nos reconstruimos ante un golpe moral o un golpe, inclusive un golpe físico. Ahí es donde la organización tiene que mejorar. Julio, gracias. Por lo tanto, aquí aparece una idea fuerte, estarás de acuerdo. La resiliencia, que ya lo mencionabas, no es reacción, es preparación y aprendizaje constante. Por lo tanto, no todas las organizaciones enfrentan el fraude de la misma manera, eso es lo que entendemos. El modelo de negocio también cambia de riesgo. Sobre esa línea, Julio, ¿qué tipologías evolucionan más rápido en fintech y pagos digitales que en la banca tradicional? Y quiero agregar la pregunta, ¿el por qué? Bueno, pues en una fintech y en los pagos digitales todo pasa más rápido, digamos que increíblemente rápido. Los pagos instantáneos se dispone de no más de 7-8 segundos para bloquear una operación suponiendo que sea fraudulenta. Todo esto se acelera por tres causas. El fraude en la apertura de cuentas, el fraude de admisión, cuentas creadas específicamente para mover dinero. Las estafas vienen por transferencias inmediatas. El dinero se va en segundos. Somos capaces de colocar en 8, 10, 20, 30 segundos como máximo dinero en la otra parte del mundo. Y el uso de cuentas puente reclutadas, ese es el tercero. Es el costo del crecimiento. Todo esto es el punto incómodo. Estas tres cosas unidas, además de la juventud de estos sectores, recordemos que la banca tradicional lleva muchos años, yo creo que podríamos decir desde el principio de los tiempos, luchando contra el fraude. Y mientras que las fintech y en los pagos digitales, mucha gente cuando construye no se plantea esto como un end-to-end, como una prevención del fraude
desde todos los puntos del proceso. En síntesis, en las fintech y los pagos digitales es más fácil todo, pero por supuesto también es más fácil para los que yo llamo los malos, los ciberdelincuentes. Gracias, Julio. Bueno, lo que es más importante en relación a lo que nos recién acabas de compartir es que este nivel de complejidad, incluso la forma en que clasificamos el fraude, empieza a quedarse corta. ¿Cómo entonces, Marta, hoy contigo, deberían redefinirse las defensas en 2026 para que sigan siendo útiles, especialmente frente al fraude híbrido y encadenado? Hemos hablado ya de qué esperar en tema de tipologías de fraude, qué diferencia una entidad que reacciona a una entidad que es resiliente y qué tipos de fraudes atacan dependiendo la entidad a la que pertenece del ecosistema financiero. Por lo tanto, pues las defensas tradicionales ya no nos van a alcanzar para mirar el fraude como hoy en día lo hacemos. Realmente, ¿cómo estamos mirando hoy el fraude? Como un evento aislado. Un fraude por transferencia, un fraude por tarjeta, un fraude digital, cuando en realidad el fraude está ocurriendo como una cadena, no es un hecho único. En el 2026 realmente las defensas de fraude dejan de ser controles aislados y deberían pasar a ser un sistema que sigue la cadena completa de fraude. Algo que yo he aprendido conversando con Julio es que el fraude no se rompe al final, se rompe en cadena. Esto es clave. No hay fraude sin señales, ni fraude sin movimientos, ni ocultamiento de dinero. Entonces, fíjese la cadena que tenemos que estar revisando. Por lo tanto, una defensa útil realmente comienza antes de la transacción. No se limita a bloquear, que también creo que lo mencionó Julio, el final de la transacción. No es cuántas transacciones bloqueé o cuántos accesos bloqueé, sino observar qué señales tempranas estoy validando, qué cambios de comportamiento estoy revisando, si hay urgencias en inusualidades, si hay decisiones fuera de los patrones, si estas señales existen realmente y yo ataco y genero ahí alguna acción, pues muy seguramente voy a verdaderamente anticiparme. La segunda capa diría que es actuar durante el movimiento de dinero. El objetivo ya no es detectar una transacción sospechosa, sino romper la repetición de fraude, cuántas veces el mismo cliente cae en el ejercicio. Y la tercera capa, importantísima, el aprendizaje. No podemos dejar de identificar si este cliente ya fue objeto o este patrón ya lo tuve, qué cambia después de cada intento, qué ajuste debería realizar, si cambió alertas, si cambió límites, si cambió algún proceso. O sea, si ocurrió un fraude y todo sigue igual, pues realmente la defensa falló porque no aprendí del caso que me está pasando. Vale la pena subrayar que eso cambia la forma en que se investiga, se previene y sobre todo se aprende del fraude. Todo esto nos lleva a una pregunta menos, si les parece menos tecnológica, pero igual de crucial. Julio, y quiero preguntártela y planteártela a ti. ¿Qué capacidades humanas serán críticas en este 2026 y hoy no están suficientemente desarrolladas en este inicio del 2026? Pues mira, Juan José, creo que al menos cinco capacidades humanas marcarán la diferencia. La primera de ellos es el pensamiento adversarial aplicable. Es verdad, empezamos a pensar como los delincuentes, pero no en abstracto, sino específico. ¿Cómo explotaría el fraude mis procesos, mis mensajes al cliente, mis puntos ciegos? Anticipar la siguiente jugada del atacante y ajustar antes de que esto ocurra. Empezar a pensar que nos van a atacar y cómo atacarnos desde el principio, desde el diseño del sistema y del producto. La segunda, la interpretación de señales débiles. Aprender a lo que los criminólogos llaman el low-level criminology o crimen. Es el fraude sofisticado no grita, susurra. Detectar patrones dispersos entre diferentes áreas, conectar puntos, como decía Marta hace unos instantes, que no parecen relacionados, es lo más importante. Un comentario extraño en Customer Services, un patrón extraño también o raro en el onboarding, una tendencia extraña en las redes sociales,
todo eso debería formar parte de un sistema o de una alerta temprana que ningún modelo ve solo. Es un ser humano el único que tiene la capacidad de síntesis. Otra de las capacidades sería la decisión muy cautelosa y calibrada bajo incertidumbre. Decidir cuando solo tienes el 75 o el 80% de los datos es cuando hay que trabajar, porque esperar al 100% ya sabemos que significa llegar tarde. Pero también saber cuándo una decisión rápida genera más daño que beneficio. Hay que contener el impulso salvador de bloquear, y es, digamos, una intuición educada, no improvisación ni parálisis, es intuición educada. Una comunicación, la cuarta sería una comunicación efectiva durante las crisis emocionales. No olvidemos, cuando atendemos a clientes, está asustado, furioso, avergonzado. Yo he atendido a clientes en mis vidas pasadas y lo más importante es en tener empatía mientras reduces el daño, y muy importante, se obtiene un montón de información útil. Eso se traduce en patrones técnicos, en narrativas que ayuden a legal, a producto y al board para mejorar. El fraude se combate con coaliciones, construyendo storytellings. Al final, los seres humanos aprendemos leyendo y jugando. Con la llegada de la IA, pues también la gobernanza de la IA con criterio ético. Todos nuestros sistemas tienen ahora ayuda y razonan mediante IAs. Pero hay que saber cuándo hay que confiar al 100% en los modelos. Hay que identificar los sesgos que pueden discriminar injustamente y hay que balancear la fricción con seguridad. Tomar decisiones justas bajo presión, porque los atajos en nombre de la eficiencia pueden dañar irreversiblemente a nuestra compañía. Lo más crítico de todo lo que he comentado es que estas capacidades no se aprenden en un curso online. El pensamiento adversarial se desarrolla haciendo red teaming, analizando fraudes reales, aprendiendo de los atacantes. Todas las señales débiles requieren mucha mentoría y exposición a múltiples dominios. Y la decisión bajo incertidumbre requiere, como todo, más entrenamiento. Este año 26 la diferencia estará entre las organizaciones que traten estas características como soft skills y los que la conviertan en core competencies con desarrollo estructurado y rotaciones intencionadas. Bueno, nos queda muy claro, Julio, que la tecnología está dejando de ser el centro y pasa a ser un habilitador. Y bueno, finalmente entendemos que un líder necesita saber si realmente va por buen camino. Por ahí va la siguiente pregunta, Marta, si me permites. Quiero saber, para entenderlo más claramente, qué indicadores debería monitorear un líder para saber si será resiliente en los próximos 2 o incluso 3 años. Yo creería que un líder será resiliente en los próximos años, no solo por cuánto fraude reporte o incluso por cuánto fraude bloquee, sino porque también entiende y gestiona toda la cadena del fraude, desde las primeras señales hasta el movimiento y el ocultamiento de dinero. Ahí realmente podemos decir que ese líder está siendo resiliente y que realmente está pudiendo medir. Si aceptamos hoy que el fraude ya no es el movimiento como tal del dinero, sino antes, desde las señales, pues realmente lo estamos capitalizando. Por lo tanto, el primero sería el indicador sobre cómo captan a la persona. Entender en qué momento o cómo, desde el momento en que inician las señales, poder entender qué tan visibles fueron esas señales, qué tanto llegó a la organización, que pude validar su contexto, pude validar alguna consulta anormal, y la mencionaba también Julio, ¿no? Que algo raro que pasó en ese contexto antes, por ejemplo, cambios repentinos en el comportamiento del cliente, patrones extraños de contacto, la urgencia con la que en un momento dado está repitiendo las consultas o saliéndose de la forma como siempre habitúa normalmente. Estas señales, si yo capitalizo esa información, realmente podría pensar en tener ese indicador sobre cómo captaron a la persona antes de que se ejecute el fraude. Entonces acá la pregunta es si hubo fraude o no. Realmente acá lo que tenemos que estar es como cuántas señales pude identificar, cuántos fraudes pude parar, por ejemplo, desde el onboarding
o desde la primera consulta que se hubiera realizado. La segunda es indicadores sobre manipulación y control. Ya tenemos que empezar a trabajar como en esos indicadores. Y acá realmente el líder debe monitorear qué tan rápido se identifican esos comportamientos anómalos. Entonces, cuando uno realmente está haciendo el análisis de la cadena, no que la transacción salió de la cuenta 1, del banco 1 o de la fintech 1 o de la cooperativa 1 para las 5 o para las 7, sino realmente qué señales hubo antes con el fin de que podamos empezar a identificar esos comportamientos anómalos y realmente poder generar a través de esos controles. No importa solo detectar algo raro, sino cuánto tiempo pasa entre que detecté algo raro y yo intervine, ¿no? Porque eso normalmente podría decir, yo lo hago. Claro, yo detecto algo raro cuando ya hago el análisis del fraude hecho. La idea es que yo pueda intervenir o mandar mi alerta en el momento en que está sucediendo, cuando pasa realmente. El tercero tal vez sería un indicador sobre cómo se mueve el dinero. Una vez el dinero empieza a moverse, el foco debe estar en si la organización distingue entre fraude no autorizado y pagos autorizados bajo el engaño. Y eso es bien importante y a veces como que genera confusión entre nosotros. O sea, ¿cómo así el fraude no autorizado y pagos autorizados bajo engaño? A la hora de la verdad es fraude. Una cosa es que se haya hecho un fraude, por ejemplo, aplica muy bien el tema de las tarjetas y es porque se clonó la tarjeta y se pasó un pago, ¿cierto? Entonces, o se robó información de alguna parte y se realizó una transacción. Eso es un fraude no autorizado. Y otra es cuando se hizo el fraude, pero yo fui engañado, yo cliente fui engañado. Yo entregué las credenciales, yo entregué toda la información pensando que el que estaba del otro lado era quien dice ser. Fíjese que hay diferencias importantes ahí, porque aquí realmente cuando estoy hablando del fraude no autorizado, pues sencillamente es ver si de pronto las tarjetas o los números de tarjetas están en listas en alguna parte, si se compartió, intentar limpiar la información. Pero cuando es pagos autorizados bajo engaño, la decisión que yo tengo que tomar para prevenir es la que mencionaba Julio, capacitación al cliente, cómo poder prevenirlo, cómo identificar que te están engañando, cómo poder tener esas señales. Entonces, fíjese que las acciones son realmente diferentes. Luego, si yo no tengo ese indicador sobre cómo se mueve el dinero para poder identificar que un fraude no autorizado es diferente a un fraude pagos bajo engaño, pues realmente no voy a poder ver hacia dónde voy a colocar. Entonces, yo que diría acá que un líder resiliente debe responder a cuánto dinero se perdió porque el cliente fue engañado, cuánto se logró recuperar y cuánto se perdió definitivamente entre las dos formas, como lo acabamos de decir. El cuarto indicador es sobre cómo se esconde y se reparte el dinero. Y se ha hablado mucho acerca del fralán, ¿no? Es decir, de poder tener una mirada entre fraude y lavado, que las entidades cada vez están empezando a entrar en Europa. Julio no me dejará mentir, eso ya es casi que un hecho. Pero nosotros aquí en Latinoamérica todavía estamos en si deberíamos tener como esa sinergia, ¿no? Y realmente si yo puedo tener algún control sobre las cuentas puentes, sobre las cuentas mulas o sobre esas redes, pues realmente también estoy pudiendo avanzar. Y el quinto indicador, pues más revelador para nosotros es la reincidencia, que ya durante este podcast hemos venido hablando de él. ¿Cuántas veces el cliente vuelve a caer en estafa? Y aquí yo diría, volvemos a abrir algo de lo que siempre hemos hablado y es en mi entidad sería fácil que yo ponga ese control, porque si el cliente ya se reclamó una vez y me está reclamando una segunda vez, pues es reincidente. Pero deberíamos estar mirando el ecosistema financiero. Por lo tanto, nuevamente, esa parte de poder hablar con el ecosistema financiero para poder recibir información y tener esto mucho más amplio sería un tema bastante importante para lo que hoy en día nos va a tocar. Para decirlo en resumen, pues creería que tenemos que tener indicadores por señales de tiempo, cuánto me demoro, por quiénes están interviniendo, por cómo se mueve el dinero y si es reciente o no es reciente. Realmente esos indicadores me ayudan a reconocer toda la cadena de fraude, que es lo que estamos diciendo. Hoy ya no basta con identificar la tipología de fraude, hay que identificar toda la cadena. Estamos llegando al momento que voy a pedirles que para destacar estos puntos tan importantes, voy a invitarlos para que nos compartan sus conclusiones
y sobre todo las recomendaciones de los expertos que hoy nos acompañan. Marta, si quieres comenzamos contigo. Gracias, Juan José. Bueno, yo creería que cierro diciendo que en el 2026 el fraude ya no va a crecer solo por volumen, o sea, ya no va a crecer por cantidad de fraudes, que sí, pero va a crecer es por la organización, es por la forma como está organizado, por la forma como está industrializado. Cada vez veremos menos ataques improvisados y muchos más engaños muy bien diseñados, muy bien pensados, muy bien coordinados y, por supuesto, muy difíciles o complicados de detectar. Realmente en 2026 medir resiliencia es medir si vemos o no las señales, si estamos reaccionando o no a tiempo y si rompemos o no la cadena completa del fraude. Ahí es donde realmente vamos a poder decir que tenemos una mirada final donde vamos a llegar a tiempo. Un ejemplo sencillo, pues una persona recibe una llamada falsa y confía, ¿cierto? Autoriza la transferencia, el dinero pasa por varias cuentas y luego desaparece. Eso es como lo que tradicionalmente vemos. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy reportando solo el fraude por transferencia y ahí cierro el ciclo. Sinceramente, no entendí nada. Si yo sigo haciendo eso, pues perdí la oportunidad de ver el patrón, de prevenir el siguiente caso y realmente de proteger a nuestros clientes. Y acá quiero terminar con una pregunta hacia los que nos escuchan. ¿Cómo están hoy en día ustedes gestionando o retroalimentando las señales de fraude? ¿O solamente estamos clasificando tipologías? Muchas gracias, Juan José y Julio, por esta oportunidad tan hermosa, tan linda, de permitirme participar en este podcast. Al contrario, Marta, gracias por tanta información. Ahora bien, Julio, según tu expertise, yo necesito pedirte que nos des un consejo, una sugerencia en este momento de recomendaciones y conclusiones. Pues muchas gracias, Juan José. Pues yo creo que en este 2026 nos encontramos frente a una gran paradoja, porque mientras más digital y automatizado se vuelven nuestros negocios, nuestros antifraudes deben ser más humanos. No es porque la tecnología no sirve. Yo, de hecho, soy ingeniero, no podría decir eso, sino porque el fraude avanzado explota precisamente la confianza, la emoción y los puntos ciegos de nuestras organizaciones. Ningún modelo a fecha de hoy es capaz de ver eso. Las organizaciones que ganen esta batalla, porque esto es una lucha, y esos son otros los primeros puntos que hay que comprender, esto es una guerra con múltiples batallas, serán las que entiendan que la resiliencia antifraude no es un proyecto tecnológico, que no vale con comprar una tecnología y en algún caso hasta ponerla en marcha. Hay que complementarla con componente humano y una capacidad organizacional, una transformación dentro de la organización para usar esa tecnología inteligentemente. Mi principal recomendación para este año 26 es que sigamos cada vez siendo más digitales, pero a su vez siendo más humanos. Y bueno, pues dar las gracias a Marta y a ti y a Monitor Plus por poderme estar hoy. Es un honor y un placer estar hoy con vosotros. Muchas gracias a ambos. Bueno, si algo nos queda claro después de esta conversación es que el fraude ya no es un evento aislado ni siquiera un problema puntual. Hoy, el fraude es una capacidad organizada que no solo aprende, se adapta y escala. Ahora bien, la pregunta clave ya no es si las organizaciones serán atacadas, sino si están aprendiendo al mismo tiempo, al mismo ritmo que el engaño evoluciona. Además, si son capaces de anticipar, decidir a tiempo y convertir cada incidente en conocimiento. La resiliencia antifraude no se construye solo con tecnología, nos queda claro, se construye con criterio, coordinación y aprendizaje continuo. Gracias a Julio. Gracias a Marta por sus aportes y por ayudarnos a mirar este desafío con más profundidad. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio, el podcast de Plus Team. Soy Juan José Ríos. Gracias por escucharnos.